Bueno, mis queridos masters, pues continuamos con estos axiomas de sabiduría que nos manda precisamente la central de coincidencias de la Tierra. El buen eco. Y el buen eco, y en esta ocasión, pues nos mandó unos axiomas que queremos compartirles y que tienen que ver con entender el poder que estaba detrás de Pachita. ¿Cómo es que Pachita lograba hacer lo que hacía, entendiendo o dando esa posibilidad de que fuera real, que una persona tuviera ese nivel de poder para hacer ese tipo de cirugías chamánicas, ¿no? Sí, que impactante. Sí, era muy impactante y además creo que nos va a mostrar muy bien cómo funciona el poder del chamán, Ajá, ¿no? ajá, el de veras. El de veras. Un No del chamán chamán así, Felipe. No, chamán Felipe no, no le llamen, es- pero Sí. pero a Pachita sí, si les llama un día, a ese sí contéstenle. Sí. Esperemos que no estén muy Muy elevados. tuneados ese día. Sí. Pero bueno, empecemos con el primer axioma. Sí, El primer axioma es: el verdadero poder no es personal, es canal. Claro, esto me recuerda inclusive en el mundo chamánico, por ejemplo, de las plantas maestras, ¿no? Ahí en Perú, por ejemplo, se supone que el verdadero maestro, así el de veras, el más elevado, el curandero más poderoso, no es el curandero, sino que es el banco. Y es precisamente porque está prestando su espíritu, está prestando su cuerpo para que el espíritu de Dios, el espíritu divino, sea el que obre las maravillas, ¿no? O el milagro. Entonces, sí, claro, y también tiene que ver con esa humildad que se requiere para poder ser ese canal, ¿no? Sí, Sea lo que sea que vayas a canalizar, si eres chamán o si canalizas mensajes, si vas a curar a alguien, pues se requiere saber que solo eres un instrumento. Claro. Un instrumento de la conciencia, un instrumento del espíritu, del poder, como le quieran decir, para un propósito. Sí, de hecho, en culturas antiguas, ancestrales, se dice que sí escogían a alguien en específico para ser chamán, pero no tenía muchas veces que ver con su capacidad que se piensa, ¿no? Muchas veces de que a lo mejor tenía algún poder en específico o algo especial. Era mutante, ¿no? Pero no, más bien era, esa persona podía ser un canal de algo superior, claro, y no necesitaba de un poder especial, sino el canal es el que trabajaba y permitía él trabajar al canal, ¿no? Que eso también está muy interesante. Me recuerda mucho también que igual en el Camino Rojo, en los caminos ancestrales decían, ¿no? Es que tienes que aprender a ser como un hueso hueco, ¿no? Y esto es porque la flauta, para que suene, tiene que pasar el aire a través de la flauta, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Permitir que esa energía divina pase a través de nosotros, ¿no? Claro, y continuando con el axioma, nos dice que el chamán no actúa, permite que algo mayor actúe. Claro. Y es lo que estábamos platicando, ¿no? Claro. También dice que el trance abre la puerta donde la razón no puede entrar. Ese es el segundo. Y ese es el segundo axioma. Y pues tiene mucho que ver incluso con lo que decía Jacobo Greenberg, ¿no? Muchas veces él estaba directamente en los lugares de curación con Pachita y de repente empezaba su mente a trabajar y quería razonar lo que estaba sucediendo y Pachita sí le decía, o el hermanito más bien le decía, oye, Jacobo, necesitas salirte un poquito porque como que estás estorbando lo que está sucediendo aquí porque tu mente está trabajando demasiado y quiere entender algo que no necesita entenderse, ¿no? Totalmente, pues Pachita trabajaba, de hecho, completamente fuera del campo del intelecto. Sí, o sea, claro. No tenía que ver con conocimientos científicos ni de ninguna otra cosa. Ella misma lo dijo, ¿no? Ella solamente era un instrumento del hermanito, en este caso. Sí, claro. Sí, me acuerdo mucho inclusive de Jacobo, ¿no? Que Jacobo Greenberg lo criticaban por eso, porque quería siempre entender e intelectualizar lo que estaba sucediendo, ¿no? Y hasta se reían de él y lo hacían menos, y le decían, es que tú nunca vas a tener el poder porque lo quieres entender con la mente, ¿no? Y tienes que hacer que la razón se vaya. Pero la clave es el trance, ¿no? El trance, cuando haces de lado esa personalidad, ese ego y simplemente te entregas, ¿no? A ese trance. Está bueno. Sí, me hizo recordar, hay una parte dentro de lo que platica Jacobo Greenberg, donde él está muy metido con Quetzalcóatl. Sí. Y está pues estudiando quién fue Quetzalcóatl y todo esto, y le pregunta al hermanito. Y el hermanito le da algunas respuestas que ya algún día haremos un video muy interesante sobre códigos, porque como que él dice que prácticamente por ahí él fue el responsable de la conquista española, pero ya algún día haremos, ese es otro tema, pero lo importante de aquí es, él se queda con esa idea, ¿no? Y entonces ya se va el hermanito, termina la ceremonia y creo que se van de viaje a algún lugar. Y ahí encuentra a Pachita. Y dice, pues le voy a preguntar a Pachita ya que me respondió lo de Quetzalcóatl, a ver, que si se acuerda, qué me dijo, ¿no? Entonces le pregunta a Pachita y Pachita le dice, ¿quién?
Que O sea, ni Quetzalcóatl. sabía quién era. Ay, qué nombre tan chistoso. O sea, Ujú. Pachita no sabía quién era Quetzalcóatl y te habla de que más bien el que trabajaba, entonces, a lo mejor Pachita sabía otras cosas, pero eso no era algo importante para ella, Claro, porque quien lo trabajaba toda esa información era el canal. claro, Sí, claro. sí, no era tanto la cuestión de conocimientos dejados en Intelectual. libros. No, no. Ajá, pero te habla muy bien o te especifica muy bien como si estaban actuando dos fuerzas diferentes. Y en Sí. trance. En trance. Sí, en trance, como canal. Ujú. Ahora sí, aquí estoy leyendo, ¿va? Disculpen, es Sí, que sí, dije, sí. ¿quién sigue con los axiomas? Sí, sí, ¿Sigo pues yo? es usted, ajá, ¿Sigo yo? sí. Tercera axioma. Donde la mente colectiva cree, la realidad se flexibiliza. Eso está muy fuerte, porque este sí está duro, porque nos está diciendo que si muchas personas creen en algo, es como si la realidad respondiera ante esas creencias colectivas, ¿no? Y nos está diciendo que, como yo siempre digo, ¿no? Si lo crees, lo creas, ¿no? O hay que creer para poder ver, ¿no? Pero en realidad lo que nos está diciendo es, si tú quieres creer algo, te va a funcionar a tu nivel individual, pero si muchas personas creen en algo, le están dando ese poder, y eso explicaría pues por qué en cierta forma todas las religiones, todas las culturas en cierto sentido tienen razón y obran milagros, ¿no? Sí, exactamente. Yo también lo veo desde ese punto de vista. Y en el caso de lo que estamos viendo, pues Pachita ni siquiera lo dudaba, ¿no? No era ni que se parara a preguntarse si lo que estaba haciendo era cierto o falso, simplemente lo hacía, Sí, que es una parte de esa convicción que puede dar esta fe de la que hablamos, que no es la creencia, sino el saber simplemente que ella podía realizar esos portentos. Ya sabemos que hay gente que no lo va a aceptar, hay otra gente que incluso tiene testimonios directos de estas operaciones y de lo que hacía, pero ahí podemos ver un ejemplo claro de esto, ¿no? sí, Y hablando de eso, pues también si un chamán o un curandero, por ejemplo, tiene un cierto prestigio, que también, prestigio es una palabra extraña, pero bueno, si una gran parte de una comunidad le tiene fe a ese chamán, claro, no es porque él se haya de hecho autoproclamado chamán inclusive, no, sino porque él mismo ha mostrado que puede canalizar sus diferentes habilidades y ayudar a personas, ¿no? claro, Entonces la gente cree en él. sí, Por eso cuando un chamán te diga, yo te sané, pues no, mi creo chavo, que no. es una fuerza colectiva. Sí. Pero eso también nos está diciendo, porque los axiomas son para entender el poder detrás de Pachita, de Bárbara Guerrero, nos estaría diciendo también que las curaciones funcionaban porque prácticamente todos los que estaban ahí creían. Y esto, Incluyendo el paciente, principalmente incluyendo el paciente. Y esto también me recuerda que por eso también llegaban a decirle a Jacobo que a veces impedía que los procesos funcionaran porque quería intelectualizar lo que estaba pasando, ¿no? Entonces está Está bueno. interesante. Sí, quería entenderlo, ¿no? Sí. Cuarto axioma. El espíritu no necesita bisturí, necesita permiso. Y eso también de lo que hemos platicado, a lo mejor un ejemplo claro de por qué necesita permiso, es porque también necesita que la persona quiera curarse. Claro. Y lo hemos platicado en algunos momentos, o algunos casos donde Pachita incluso llegaba a decir que no. si la persona no se iba a curar, que iba a regresar a lo mejor después porque no tenía, ella había sentido que no había creído que se iba a sanar. Sí, o no quería. O no quería, ¿no? Ujú. Hay hasta algún caso por ahí de una señora, ¿no? Que tiene tantos problemas que ella misma le dice, No, no me interesa, o sea, pase lo que pase, yo siento que voy a morir de todos modos de todas esas enfermedades que tengo. Sí. Entonces, sí existe dentro de la parte chamánica, como vemos, y es una parte fundamental el permiso. Claro. ¿Cómo doy yo el permiso? Muchas veces aceptando que me vas a curar. Claro, bueno, o que te puedes Que curar. te puedo curar. Ujú, Sí, ujú. sí, sí. Sí, más que nada permitiendo Exacto. como tal, ¿no? Sí. Permitir que el fenómeno o el portento, como le decía Jacobo Greenberg, ocurra simplemente, no hacer nada más que permitir. Claro. Sí, y eso está muy interesante, ¿no? Sí, sí. A veces el soltar también podrá decir, Ujú. ¿no? O sea, yo Sí. me suelto y Soltar el permito control. que Y confío y ya. confío en que lo Sí. que me están diciendo va a suceder. Sí, claro. Ya no meto la mente de decir, híjole, pero si no, ¿qué me dijo el médico? Sí, sí, sí. Oye, pero ¿qué me dijo mi primo la vez pasada? Sí. Ya no Sí. existe eso. Así es. Y también dejar claro que ninguno de nosotros tres, pues obviamente no hacemos curaciones ni somos Pachita, ¿va? Ni chamanes, Pero estamos ni cosas. tratando de entender, valga la redundancia. Estamos haciendo dos cosas. Una es, sí, intelectualizarlo, tratar de entenderlo, que sería como una especie de paradoja lo que estamos haciendo, pero también es como abrir el corazón, ¿no? Que abran la mente, abran el corazón hacia estas realidades espirituales, ¿no? Sí. Quinto axioma.
El cuerpo, es que la luz está un poco pegadora, Está pero bien dura, sí. el cuerpo obedece al símbolo antes que a la lógica. Claro, por supuesto, y esto sería la explicación del por qué los símbolos en el mundo de las religiones, del espiritismo, del chamanismo, son tan importantes, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, hay muchas personas que son ajenas, por ejemplo, a los círculos estos trinitarios marianos, ¿no? De espiritualistas, ¿no? Y algo otros de espiritismo. El solo hecho de ver el famoso ojo en el triángulo, pues produce algo, ¿no? Que es como una cierta... para muchas personas, antes de todas estas conspiraciones, representa, por ejemplo, el poder divino, ¿no? El ojo que todo lo ve, pero que es Dios, es la conciencia, ¿no? Y esos símbolos te espantan. Una cruz, por ejemplo, también te significa algo. Una calaca, ¿no? También significa algo. Entonces, sí, porque son referentes. Exacto. O sea, todo el tiempo en donde se maneja energía de cualquier forma, va a haber símbolos que sintetizan todo un conocimiento. Y ese conocimiento es leído más por una cuestión más profunda que Claro. solo el razonamiento. Sí, el cuerpo reacciona. Sí, Sí, el consciente necesita a veces que todo sea como muy descriptivo porque está trabajando la razón, Claro, La la lógica. lógica. la lógica. Pero el inconsciente no necesita nada de eso. A lo mejor ve un yin yang Y y ya automáticamente entiende entiende algo Ajá. sin necesidad de que haya una explicación lógica, Claro, ¿no? sí, claro. sí. Que ese es el poder, por ejemplo, de las imágenes de las vírgenes, ¿no? O sea, ya lo intelectualizamos y no, que igual es un fraude la Virgen de Guadalupe y no sé qué, pero no puedes negar el poder como símbolo y arquetípico que tienen, pues todos los santos, todas las imágenes de las vírgenes, todos los símbolos, inclusive en el Egipto antiguo, etcétera, ¿no? El manto sagrado, Sí. el ayate de Juan Diego, Sí, sí, todo eso. sí. Vámonos con el número 6. El arquetipo invocado despierta fuerzas dormidas en la psique. Claro, y volvemos a lo mismo, ¿no? Por eso las oraciones, las ruedas de oración, ¿no? Porque estás invocando un arquetipo, no viéndolo como algo, es que estoy invocando al arcángel, que es como un ser individual que anda por ahí dando la vuelta y escucha que le hablo y entonces llega, sino Creo como que una acabas de fuerza. tocar una clave. Sí, sí, porque es más bien entender que es una fuerza colectiva, es una fuerza, vamos a decir, que se está creando de todos, ¿no? Entonces, cuando tú invocas esas fuerzas, la fuerza divina, la fuerza de los arcángeles, la fuerza de lo que sea, tanto bueno o malo, va a producirse la energía porque es un arquetipo que tiene todo eso, ¿no? Sí, pero ahí, por eso te decía que acabas de decir una clave, porque hay muchas personas que quieren conectar con, por ejemplo, la fuerza del arcángel Miguel, ¿no? Claro. El arcángel Gabriel, Ajá. pero lo ven como una persona, Sí, lo como ven un como un ser humano, Sí, sí, como algo como fuera si de fuera ellas. una persona humana, o Sí. una extensión de algo humano, Sí. y no tiene nada que ver con eso. Bueno, Pues, extensión de algo humano puede ser. no, o sea, en este caso hay que acordarnos de que los ángeles fueron creados por Dios. O sea, en este sentido, Dios como la fuente, Se puso bueno el Dios- debate. Dios como la fuente crea a los ángeles, crea estas potestades o crea estas energías para ayudar a toda la creación, Sí, incluyendo el ser humano, ¿no? sí, Y hay algunos que están exprofeso dirigidos al cuidado del ser humano, sí. apoyar al ser humano y Sí. todo eso, pero no son humanos. No, o sea, no son humanos, pero lo que te decía es que sí se puede entender como una fuerza que podríamos llamar humana, pero no por su propia naturaleza, sino porque todo es un reflejo de la conciencia, ¿no? O sea, eso me refería, ¿no? Desde el reflejo de la conciencia Exacto, humana. exacto, sí, sí. Sí, y de hecho los símbolos, ejemplo, no sé, las runas o incluso en tarot, están ahí y muchas veces se dice que fueron trabajados por una conciencia colectiva que vivió una situación. Claro, Entonces se queda como en tu ADN y cuando tú ves un símbolo como una runa, te invoca a trabajar algo que ya trabajó esa conciencia colectiva sí, claro, ya está y que cargado. está dentro de ti Claro. y que no necesita de racionalización ni nada porque Claro. ya lo vivieron y te lo dejaron como ahí en ese símbolo inscrito para Claro. que tú nada más lo veas y automáticamente empieces a trabajar, ¿no? Claro, y dentro de todo esto que estamos hablando, para entender ese poder secreto, pues imagínate, ¿no? Primero entendemos esto que es como un banco, ¿no? Simplemente está prestando su cuerpo para que esa energía superior entre. Pero si todas las personas que están ahí están creyendo que de verdad eso está sucediendo, encima se presenta como el hermanito o como Cuauhtémoc, que es como una fuerza espiritual y pues todo cuadra. O sea, pero aquí lo que te está diciendo es que el poder no radica en ningún ego, no radica en ninguna personalidad, sino que es algo colectivo, ¿no? Es algo, una fuerza cósmica y colectiva. Eso está De acuerdo, interesante. Sí, de hecho también a Don Juan le pasaba algo similar, ¿no? A Castaneda, perdón, le pasaba algo similar. También muchas veces él quería utilizar la razón Ah, y sí, Don Juan le decía, Sí. oye,
no hagas y no eso. se No es el necesita, terreno de la O razón. se burlaba de él, ¿no? o se burlaba de él, Sí. porque a fuerza queremos como seres humanos querer La complicar las lógica. cosas o llevar ciertos pasos que no son necesarios para abrir ciertos canales, ¿no? Sí, coincido. Pues vámonos al siguiente. El siguiente es: el ritual no es teatro, es tecnología ancestral. Ese está buenísimo porque nos recuerda la poderosa psicomagia, ¿no? Y no nada más esto, la misma, ¿cómo se le llama? El psicodrama también, ¿no? Y entender cómo, pues, todas las cuestiones teatrales y lo que ves así como una obra, ¿no? En realidad está trabajando, es una forma de tecnología de la conciencia donde estás trabajando cosas. Esto realmente, por ejemplo, es lo que pasa cuando las personas ven novelas o ven dramas, ¿no? En la antigüedad, por ejemplo, era el famoso el teatro en su sentido original, ¿no? Sí. Y eran como purgas. Inclusive el mismo Friedrich Nietzsche llegó a hablar mucho sobre eso, hablando del Baco, ¿no? Y de cómo eran formas en que la mente se purga, ¿no? Entonces, está muy interesante toda esta parte del psicodrama. Sí, yo también ahí creo que gran parte de los conflictos se deben a toda la información que hemos recibido de manera cultural y social, y que muchas conductas son repeticiones. Sí. Si aprendiéramos, por ejemplo, a quitarnos esas repeticiones y empezar a tener respuestas o reacciones más auténticas, empezaríamos a conectar más con estas facultades, ¿no? Claro. A no tener que estar repitiendo lo que ya sucedió, incluso a otras personas que vimos en algún contenido, en alguna serie o en alguna película, y más bien tener reacciones auténticas que sí nos dirijan a la parte de nosotros que tiene esa conexión, donde está esta conexión. Sí, Claro. sí. Yo pondría de ejemplo, con este axioma, el cuchillo que utilizaba Pachito, Ajá, el cual no tenía filo, ajá. pero era necesario como parte del ritual. Claro, del ¿no? teatro. Del teatro, porque si no la Exacto. persona difícilmente, si no veía un cuchillo, a lo mejor decía, pero ¿cómo me está ¿Cómo me operando? está ¿no? operando? Claro, claro. Y ahí entra la mente y empieza a jugar la teatralidad, que sabían estos chamanes que era tecnología que era utilizada para que el paciente entre como en este estado, a este mundo, donde se sabe que está siendo operado, Claro. ¿no? No, sí, y sí. llevarlo a su realidad. Claro. A una persona que a lo mejor si no lo utilizas un cuchillo y no siente que está abriendo su cuerpo, difícilmente va a decir, pues entonces, ¿qué me estaban haciendo? ¿Cómo me operaron? Si no lo vivo como lo harían en un hospital, Claro. para llevarlo a su realidad, ¿no? Y sin ir tan lejos, Masterland, inclusive, pues en ceremonias, ¿no? Ceremonias o en rituales antiguos, los mismos chamanes, inclusive los mismos indígenas, chamanes que sí son así reales, lo reconocen y dicen, es que hay mucho componente teatral porque tenemos que trabajar sobre las ideas y las creencias de la psiquis. persona, ¿no? Sobre la psique, ¿no? Entonces sí, o sea, a lo mejor podía haber agarrado un ramito así nomás y ya, pero tenía que hacerle así como que lo agarraba con magia y lo alza, ¿no? Porque tiene que tener ese componente teatral, ¿no? Claro. Vámonos con el siguiente. El siguiente dice, el miedo cierra la energía, la entrega la vuelve maleable. Lo que decía el Master Richard en el pasado. Sí. Sí que, pues entonces, como que el miedo lo que está provocando es que entre la razón y empiece a querer Cierra la entender energía. lo que está sucediendo y entonces la energía, el canal se cierra, podemos verlo así, ¿no? Sí. O controlarlo, ¿no? O controlar el canal y el canal pues no necesita que fluya la energía. Y recuerdo también esto que está diciendo ahorita Master Len, perdón por repetirlo, pero es que es impresionante. Precisamente cuando Jacobo Greenberg está con Pachita, y recuerdo que saca o sea, le hace que toque el corazón, ¿no? Cuando ya le abrió el pecho y demás a alguien, y toca el corazón, y Jacobo está así o sea, está Dios mío, y no puede creer, y eso es lo que produce que todos como que digan, es que él está cerrando la energía, o sea, está bloqueando la energía, como que mejor que se vaya, ¿no? Sí. Sí, y eso pues, sucedía mucho, incluso con algunos otros ayudantes que estaban ahí, ¿no? O sea, como que poco a poco tenían que ir aceptando esa nueva realidad, esa nueva forma o esa nueva teatralidad o tecnología que estaban viviendo diariamente. Sí. También es cierto que muchas veces les pedían a todos ellos meditar. Sí, ¿Por claro. qué? Porque meditar permite que la mente deje de estar Racionalizando racionalizando tanto, de estar presente. presente y permite a lo mejor esta parte que estamos platicando, o sea, cómo puedes a lo mejor ayudar al canal permitiendo, o más bien, hazte un lado, que tu ego, tu mente no esté y permite que todos colectivamente estén trabajando, pero es un trabajo colectivo, no individual. Si no lo conviertes en algo individual y ya no permite ese gran trabajo que está sucediendo, ¿no? Sí, coincide. Sí, yo creo que también tiene que ver con el entendimiento de tanto una persona en un sentido individual como el de una comunidad. Si este fenómeno que pasó con Jacobo
producía que de repente no funcionaran, por ejemplo, ciertos procedimientos, yo creo que se debía a una interferencia psíquica, incluso, que ocurría en ese momento. Por eso es tan importante que las personas que participan en cualquiera de estos ritos o rituales o eventos estén en el mismo entendimiento, ¿no? Claro, sí, claro. Sí. Totalmente de acuerdo. Vámonos con el último. El último, el cierre maestro. Agárrense, porque el último está pero bien poderoso, ¿eh? Está pegador. Que es algo que ya platicamos, pero ahí va. El chamán no cura. Reconfigura el campo donde la enfermedad se sostiene. O sea que podríamos decir que lo único que está haciendo es tejer la realidad de manera colectiva, para ir cerrando, ¿no? Junto con todo lo que hemos platicado, tejer la realidad de manera colectiva con todos los participantes, ya sea ahí o en el colectivo, y de esta manera armoniza, crea coherencia, ¿no? Y entonces, en un espacio de coherencia y de armonía, pues ya no cabría la enfermedad, ¿no? Sí, inclusive o la mosca. Algunos llegan a no verlo como enfermedad, sino como un desajuste. Claro. O sea, no le llaman tal cual como un desequilibrio. Sí, un desequilibrio. Y lo que hacen es estabilizar la energía, estabilizar funciones del cuerpo, estabilizar funciones del sistema nervioso. O sea, mucho de eso también, ahí va aunque no tiene que ver tanto con chamanismo, pero bien podría, la acupuntura, la digitopuntura, que son conocimientos del cuerpo y que sí trabajan con la energía del cuerpo, pero lo que hacen es estabilizar el funcionamiento energético, y el chamán también lo hace desde ese campo, ¿no? Algunas veces incluso lo llegaron o lo llegó a platicar Pachita, que es como si fuera un gran tejido, ¿no? Y que ese tejido que ella observaba es como un gran telar que tenemos los seres humanos en nuestro cuerpo energético, ¿no? Sí. Y que ella observaba y veía como si algunos hilos se hubieran roto o se hubieran salido. ¿Sí? Una anomalía. Una anomalía por ahí. Y que ella lo único que hacía, por eso... entonces por eso cuando según terminaba de operar decía que saturar. Sí. Sí, por eso utilizaba mucho la palabra de saturación. Y pues es lo que estaba haciendo. O sea, también de ella decía, bueno, de acuerdo a lo que ella observaba, para ella, según esto, pues decía de algo sencillo, pero entendiendo que era muy complejo. Claro. Pero ella, como no lo procesaba como con tanto intelecto, no lo pensaba, pues decía, es que es algo sencillo. O sea, es como si vieras ese telar, ves dónde está y lo vuelves a... Le arreglas, los vuelves a coser y ya estás sanado. Pero obviamente pues implica muchísimas cosas más. Sí. Y pues también ahí a todos los masters y masters que nos están escuchando, pues que nos pongan ahí qué piensan, qué teorías tienen, cómo ven todo esto de los axiomas de el poder secreto de Pachita. Y pues ya saben, suscríbanse. Si les gusta, pues digan, hacemos más axiomas. ¿Qué axiomas les gustaría? Exacto, ¿de qué? ¿Sí? Podemos hacerlo de lo que quieran, los axiomas del profetizo, si quieren, sí, también. Entonces digan, ahí se nos pone el de pitonizo. También, el que quiera. El oráculo. Del oráculo de Delfos. Sí. Bueno, cuídense mucho, que estén muy bien. ¿Qué estamos haciendo?